Bueno, hoy vamos a hablar acerca del propósito de la Biblia. ¿Por qué tenemos una Biblia escrita? Y la primera pregunta es, hermanos, ¿quién escribió la Biblia? ¿Fue Dios o fueron los hombres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién sería? Los hombres inspirados por Dios. ¿Por qué tenemos una Biblia? La respuesta es porque a Dios le plació que su palabra quedara escrita. La primera porción de la Biblia no fue escrita por Moisés, no fue escrita por Jeremías, por Job, sino fue escrita por el mismísimo dedo de Dios. Y Dios no usó un pergamino, no usó papel. ¿Qué tinta usaría Dios? Éxodo capítulo 31, verso 18, dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué dice? Con el dedo de Dios. Fue Dios el primero que dejó escrito algo, y fue en estas tablas de piedra para memoria de nosotros. ¿Por qué tenemos una Biblia? Porque a Dios se le ocurrió humillarse en su plan soberano, pasar de la palabra creadora a la palabra escrita. Eso era una humillación para Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios, cada vez que hablaba, pasaba algo grande. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él, a través de su palabra, creó este universo. Bajar su palabra a unas tablas de piedra y escribirla, esa ya fue una humillación para Dios. Y todo lo hizo porque quería que su pueblo tuviera su palabra escrita. Él es el autor de la Biblia. Ha usado medios humanos, pero por ejemplo, los 10 mandamientos, Dios mismo dice con su dedo. Así es que el milagro más grande es que tengamos la Biblia. A Moisés le escribió los 10 mandamientos, ¿en qué idioma? En hebreo, probablemente. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Algunas partes del Antiguo Testamento están en arameo. Pero Dios dio ese salto del cielo a la tierra. Alguien que no podíamos ver nos escribió la palabra y tenemos 66 libros. Dios es hermoso y compasivo. El desastre, la desgracia está en nosotros. Porque andamos buscando comunicarnos con marcianos en Marte y ver si hay vida en Júpiter y si hay un universo paralelo en el cual vengan los Avengers y nos traigan un mensaje allí de dónde lo vamos a encontrar, cuando la palabra la tenemos en nuestras narices y no hacemos caso. Ese es el problema. El problema no es que Dios no se ha dejado ver. El problema es que Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no puedo conocer cuál será la voluntad para mi vida? Hermano, allí está en la Biblia. Para que usted tuviera los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra, hoy escritos en español, en un papel que nosotros conocemos, Dios tuvo que mover cielo y tierra para hacerlo. Pero el problema está en nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Qué hizo Moisés? Con esa revelación bajada del cielo, en esas tablas, escritas por el dedo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? El hombre más espiritual, creo yo, de este planeta Tierra, aparte de Jesús.
el hombre más manso, dice la Biblia, el que liberó al pueblo de Israel, ¿qué hizo con esas tablas escritas con el dedo de Dios? ¿Se recuerda? Las tiró a la tierra, las quebró, las desposoló. ¿Sabe qué esa es la historia del hombre? Dios intentando hablarle y el hombre tirando al piso las palabras de Dios. El agnóstico dice que él no sabe si existe Dios, no tiene evidencia para negarlo ni como para afirmarlo. Pero Dios ha estado hablándonos desde el principio. Pero nosotros seguimos tirando sus palabras al suelo. Por eso estamos como estamos. Pero, ¿sabe qué hizo Dios con Moisés? Por haber tirado esas tablas, los 10 mandamientos en hebreo. Por menos otros se murieron. Usa intentó, cuando se caía el arca, sostenerla y cayó fulminado. Nadab y Abiud ofrecieron incienso extraño, fuego extraño, y fuego cayó del cielo y los sentenció. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés tiró las tablas de la ley? Algo tan santo. Bueno, ustedes saben la historia. Dios le mandó a cortar la cabeza a Moisés. ¿Eso hizo? No. ¿Saben qué hizo Dios? Escuchen lo que hizo Dios. Dios le dice a Moisés que vuelva a subir a la montaña. Y le dijo, voy a hacer otras tablas. Solo que Moisés, esta vez tú las vas a escribir. Como es Dios, ¿verdad, hermanos? Él arregla los platos que usted y yo quebramos. Por eso tenemos una Biblia. Porque a pesar de que la tiramos al suelo y no le ponemos atención y los hombres han querido quemarla, Dios no se ha rendido con nosotros. Pero hubo un rey que hizo algo más fuerte. Dios le dijo a Jeremías, toma un rollo, en Jeremías 36:1, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Dios no solo decidió escribirle a su pueblo su palabra, sino también dirigirse a sus reyes, con nombre y apellido. Hermanos, este libro tiene un autor final y es Dios, y tiene un destinatario. Ponga su nombre ahí. Este libro fue escrito para usted. Este libro fue escrito para mí. Dios le dice a Jeremías, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde los días de Josías hasta hoy. En este libro venía el mensaje para el rey de Israel de que venía Babilonia y los iba a destruir. Pero ¿qué hizo el rey? Jeremías 36:20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras.
Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. ¿Qué hizo el rey? Verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Este rey era muy próspero. Creía que todo lo que tenía lo había logrado por sí mismo. Y cuando escuchó que a través de ese libro Dios lo llamaba al arrepentimiento, agarró una tijera, empezó a cortar, a romper y lo tiró en el fuego. Por menos Dios había fulminado a otras personas. Usa, Nadab y Abiud. Verso 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amlec, y Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, al escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová lo escondió. Joacim quemó el rollo y encima mandó a arrestar a Jeremías. Esa es la historia de la humanidad. Quemando la Biblia con la Santa Inquisición en la Edad Media, rompiéndola y encima arrestando a aquellos que nos hablan la palabra de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted con Joacim si usted fuera Dios? Es que Dios no lo dejó en visto. Joacim no dejó en mensajito visto a Dios. No, rompió el mensaje. Lo tiró al fuego y mandó a arrestar a Jeremías. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Querido joven, señorita, si tú le mandas la mejor carta de amor a una persona amada, y esta persona cuando lee tu carta la rompe y la tira al fuego, ¿qué harías? La Biblia es la carta de amor más grande que nosotros hemos podido recibir. Pero la hemos quemado, la hemos despreciado. ¿Sabe qué hizo Dios? Jeremías 36, verso 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito en boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Dios no se rinde. Hermanos, por eso tenemos la Biblia en nuestras manos. Dios vuelve a escribir. En el caso de Moisés, Dios arregla los platos rotos que él había roto. Y en el caso de Joacim, Dios vuelve a hacer el rollo, vuelve a escribir, vuelve a amar con tanta compasión.
Pero no estamos para hablar de Moisés, para hablar de Joacim. ¿No es cierto que nosotros también hemos despreciado la Biblia? Y Dios no se rinde, ¿verdad?, con nosotros. Él vuelve a hablarnos y vuelve a insistir. El último libro, Jeremías, lo quemó Joacim. Los 10 mandamientos los tiró Moisés. Y él seguía. Y todavía tenía un proyecto final. Él volvió a escribir los 10 mandamientos, volvió a escribir Jeremías. Y todavía Dios tiene un proyecto final en Apocalipsis. Y él no se rinde de escribir. Apocalipsis 1:11 dice, y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe. Usted no le preguntaría a Dios, ¿por qué no te cansas de escribir? Yo soy el alfa y la omega, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El último proyecto de escritura de Jesús fue su iglesia. Fue usted. Por eso alguien decía, si usted es cristiano y no le gusta leer, usted tiene un problema porque a Dios le gusta escribir. Gracias, bro. Si usted es cristiano y no le gusta leer, usted tiene un problema porque a Dios le gusta escribir. Aunque no nos gusta leer, a Dios le gusta escribir y no se rinde con nosotros. Si yo estoy aquí, hermanos, predicando, es porque Dios no se ha rendido conmigo, ha tenido tanta paciencia. Porque yo muchas veces he tomado la actitud de Moisés. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado y yo me he endurecido? Bien. Ahora quiero que hablemos por qué Dios quiso que su palabra quedara escrita. Y hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios quiere que su palabra esté escrita. Y aquí me voy a valer de un siervo de Dios que se llama Salvador de Lutri, cuyos 3 puntos para mí fueron de mucha bendición. ¿Por qué Dios quería que su palabra quedara escrita? Número 1, porque la fe cristiana es una fe revelada en un libro. La fe cristiana tiene un manual de instrucciones. Eso significa que nosotros no podemos vivir la vida cristiana como uno piense que es la vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida cristiana separada del libro, porque si usted es cristiano, usted está casado con un libro. Si usted es cristiana, usted está casada con un libro. No podemos divorciar a Jesús de la Biblia. La otra vez escuchaba a un cantante cristiano muy famoso decir que él ya no iba a leer Salmos, porque Salmos
habla de cosas muy diferentes a lo que habla Jesús en el Evangelio. No es así. La fe cristiana está casada con este libro. Eso es la fe cristiana. De hecho, los musulmanes, en su libro sagrado para ellos, el Corán, se refieren a nosotros los cristianos. En la Sura 5, aleya 33, se refieren a los seguidores de Jesús como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Ser cristiano es estar casado con un libro. El cristianismo no es lo que yo quiero que sea. Yo no puedo seguir a Jesús y seguirlo como yo quiera. Hay cristianos que son cristianos, pero que no hay necesidad de ir a la iglesia. Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano de los evangelios, pero no el Antiguo Testamento, pero no Romanos. ¿Saben qué dijo Jesús en Mateo 5:17? No penséis que he venido a abrogar o a abolir o suprimir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Jesús no dijo, bueno, olvidemos el Antiguo Testamento. Él dijo, no piensen que yo vine a quitar el Antiguo Testamento, vine a cumplirlo. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, imagínense, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas. ¿Cuánta importancia le dio Jesús a la ley, al Antiguo Testamento? Toda la importancia. Y dice él, yo no vine a quitarlo, sino a cumplirlo. Cada vez que a Jesús le hacían una pregunta, él iniciaba con una frase, escrito está. Escrito está. Cada vez que venían a hacer una pregunta sobre el matrimonio, escrito está. Sobre el mandamiento más importante, escrito está, amarás al Señor tu Dios. Jesús usó la Biblia. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento y él la usó, la amó, la siguió, la abrazó. Así es que, hermanos, no podemos amar a Jesús si no amamos su palabra. No podemos seguirle, porque ahí está en la Biblia cómo nosotros debemos seguirle. Número 2, ¿por qué tenemos una Biblia escrita? Porque la tradición oral se contamina con la mentira. Imagínense que la fe no hubiese quedado escrita si no fuera una tradición oral, simplemente hablada. Seguramente perderíamos la esencia del mensaje. Porque, hermanos, lo que hablamos se pierde, ¿no es cierto? Cuando usted le manda a decir un mensaje a una persona por medio de otra persona, ¿qué pasa con ese mensaje? ¿Llega de más o llega de menos, verdad? Puro teléfono descompuesto. Mejor es escribir, ¿verdad? Los judíos tienen una tradición oral de lo que sus antepasados le dijeron a la generación y esa generación a otra generación. Pero se dieron cuenta que la tradición oral se perdía. Entonces la tradición oral la escribieron en un libro que se llama la Mishnah, que dejó de ser tradición oral porque ya estaba escrita. Pero ¿qué pasó con la Mishnah? La Mishnah tiene muchas complicaciones, exageraciones de lo que habla la Torá, la ley. Ahí tenemos un claro ejemplo que la tradición oral se contamina. Nosotros mentimos, fallamos. Por eso Dios quiso que su palabra quedara escrita. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Si alguno le agrega, yo le voy a traer plagas. Y si alguno le quita, yo también lo voy a quitar. Por eso, hermanos, es que su palabra es verdad. Y por eso uno nunca debe quedarse con lo que el pastor dice. Porque lo que yo estoy diciendo acá, hermanos, no es infalible.
yo estoy propenso al error. Sin embargo, la Escritura no falla. Por eso nosotros tenemos que ser como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea cuando Pablo les predicaba? Ellos iban a ver a la Escritura si era cierto lo que estaba diciendo. ¿Sabe, hermano? Durante la época de la Edad Media, la Biblia fue secuestrada por los líderes. Estaba solamente en latín y se predicaba en latín y se leía en latín. ¿Y quiénes entendían el latín? Muy pocos, los sacerdotes, los clérigos, pero el pueblo no. ¿Se imagina, hermano, que usted hubiera venido el domingo a Castillo Fuerte y yo predicara en mandarín? Y los cantos en mandarín y la Biblia en mandarín. ¿Cómo sería usted aquí? Bien mandarinizado. Pero no entendería nada. Aguantaría un culto, hermano, un culto en mandarín aguantaría. Pero escuche esto, 1000 años, 500 años en latín, 500 años. El pueblo desconoció la palabra de Dios. Por eso empieza la Reforma Protestante a decir, la Biblia tiene que estar en el lenguaje del pueblo. Y la Iglesia Católica Romana levanta la Inquisición para extirpar la herejía de traducir un libro tan santo al idioma del pueblo. Mucha gente murió por traducir la Escritura. Hoy usted la tiene en su teléfono, la tenemos en la computadora, la tenemos en internet, la tenemos físicamente. Hay varias versiones, está la Biblia del joven, la Biblia de letra grande. Hoy la tenemos en librerías. Recién me estaban regalando, no sé si la tengo por acá, una super Biblia. Miren, hermanos, esta super Biblia. Y sabe, es una Biblia en miniatura que dice bienvenido y tiene Génesis, Éxodo, Levítico. En la época de la Edad Media, si a mí me encontraban con esto, era como que me encontraran con 1 kilo de cocaína, preso en el extranjero. Era peligrosísimo tenerla en alemán, en inglés. Solo podía estar en latín. Gente perdió su vida por esto. Hasta que Dios usó a los reformadores para devolver la Biblia al idioma del pueblo. Hay que valorar la Biblia. Hay que valorarla, hay que leerla, porque en ella hay vida. ¿Por qué entonces Dios la dejó escrita? Porque la fe cristiana es una fe revelada. 2, porque la tradición se contamina con la mentira, la tradición oral. Y número 3, el razonamiento del hombre no es confiable. Por eso tenemos la palabra escrita, hermanos, porque nuestro razonamiento no es confiable. Hubo un filósofo francés del siglo XVII llamado René Descartes que hizo famosa esta frase: pienso, luego existo. Donde él decía, hay que dudar de todo, menos de nuestro razonamiento. El único árbitro para conocer la verdad es el razonamiento del hombre. El problema, hermanos, es que el razonamiento del hombre es caído. El razonamiento del hombre sirve para descubrir verdades científicas a prueba y error, para descubrir la realidad. El problema es que la razón del hombre ya no alcanza cuando entramos al terreno de lo que es bueno y lo que es malo. La ética y la moral
no está en el razonamiento del hombre, tiene que estar en algo fuera del hombre, tiene que ser una verdad absoluta, externa, monolítica, atemporal. Por eso los 10 mandamientos fueron escritos en piedra para que no se movieran, porque lo que es bueno y lo que es malo no lo define el consenso de nuestro razonamiento, sino la ley de Dios. El problema es que en los últimos años el hombre se ha atribuido ser el árbitro de lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo que Romanos capítulo 1, verso 21 dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice Proverbios, el que confía en su corazón es necio, mas el que confía en Jehová, Dios le librará. Hermanos, nuestro corazón está entenebrecido. Hay una corriente, hoy en la iglesia, muchos predicadores le están diciendo a los creyentes, confíe en su corazón, confíe en usted mismo. Hermano, yo le animo a desconfiar de su corazón. Yo le animo a desconfiar de usted mismo y le animo a confiar en la Escritura. Porque nosotros nos desviamos. Verso 22, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y fíjense cómo va en descenso el hombre. Primero, ¿en semejanza de quién? De hombre. O sea, dejamos de ver a Dios y empezamos a ver al hombre. ¿Y luego qué dice? De aves. ¿Y luego qué dice? Cuadrúpedos. Ya bajamos un poco más, ¿verdad? ¿Y ahora qué dice? Ya bajamos más, ¿verdad? ¿Sabe usted que hay muchos hoy que dejaron de ver a Dios y están viendo a los reptiles? Hay quienes dicen que el modelo de sexualidad del hombre debe ser el caballito de mar. Porque cambiamos la gloria de Dios y empezamos a ver al hombre y después a los reptiles, después a los caballitos de mar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando nosotros pasamos a definir la moral, empezamos a tener una mente entenebrecida. Dice versículo 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, hermanos, que hemos cerrado la Biblia, en nuestra sociedad, Dios nos ha entregado una mente reprobada. Aquello que era malo, ahora no es malo, ahora es bueno. Y quiero darles un ejemplo. No sé si usted ha escuchado acerca del movimiento activista pedófilo. Quiero leerles esta sección de este movimiento. Hay un movimiento activista. En Holanda hay un partido político que quiere legalizar la pedofilia. Y hay un movimiento que se ha levantado para despenalizar la pedofilia. El movimiento activista pedófilo, referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños. Así se llama ahora. Es un movimiento del amor hacia los niños. Es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones que abogan por la despenalización, aceptación y el respeto hacia las personas pedófilas. Personas que se sienten atraídas por menores de edad,
que no hayan delinquido anteriormente, autodenominados pedófilos virtuosos. Eso es lo que sucede cuando cambiamos la gloria de Dios y empezamos a confiar en nuestro razonamiento. Actualmente, en la mayoría de los países del mundo se persigue la práctica de pedofilia por definirlo como un trastorno sexual. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Para terminar, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos lo que Romanos 12:2 nos dice. Leamos juntos, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no nos conformemos a este siglo. Volvamos a la Escritura. Ahí está la paz que necesitamos, la dirección que necesitamos. Ella abre nuestros ojos, ella abre nuestro corazón. Entre más usted se aleje de este libro, peor va a terminar. El mundo allá afuera nos está diciendo: cierren el libro, quemen el libro, olviden el libro. Pero hermanos, que Dios despierte en nuestro corazón amor por este libro, porque es la palabra de Dios, y lo llevemos donde quiera que vayamos y lo practiquemos. Y dice Proverbios: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, gracias, Señor, porque tenemos tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos a aferrarnos a ella, Señor. Ayúdanos a abrazarla. Perdónanos, oh Dios, cuando leemos más nuestras redes sociales, nuestros mensajitos por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, más que tu palabra santa. Despierta, Señor, en nosotros amor por este bello libro que es tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no te rendiste con nosotros. Sigues aquí hasta el día de hoy. Que la honra y la gloria sean a ti, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y continuamos con el programa.